cubierto el cielo y caen algunas gotitas. Ahí nos estaba diciendo Ariel justamente. O sea que estamos adelantados al Servicio Meteorológico Nacional. Exactamente, estamos adelantados porque en el servicio todavía no habían indicado que se estaban cayendo algunas gotitas. Había precipitaciones. Así que sí va a haber precipitaciones y probabilidad de chaparrones durante todo el día. 23 va a ser la máxima para el día de hoy, así que tenemos una linda temperatura así, y un alto porcentaje de humedad que es del 81%. ¿Qué dice el dicho? Lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad, por eso hace que también se sienta más pesado el clima, a pesar de que... ¿Vos la arreglaste con un robetito? Con mucho spray, la arreglé. Yo, que me estoy dejando el pelo largo, ¿cómo hago? No, bueno, vos tenés que... Robin. ¿Cómo sabes? Con Robbie, exactamente. Mucho Robin, chicas. Mucho Robbie ahí, bien peinadito, pero a vos te queda muy bien ese look. Gracias, gracias Gina. Así que bueno, la temperatura templada, alta la humedad. Exactamente. Pero después vamos a ver cómo va a seguir la jornada, porque se espera una máxima de 20 grados. 23 grados, ya estamos llegando a la máxima, ya falta poco, a las próximas horas de la tarde va a llegar a la máxima de 23 grados, así que bien. Gracias Gina por traernos el dato exacto de la temperatura. Es un placer. Bien, vamos a ir a uno de los temas que primero arrancó como tema del día, por supuesto, en todas las radios, en todos los diarios, en todos los portales. Lo que ocupa la agenda periodística es el tarifazo. Así que vamos a arrancar con este tema que sin duda nos concierne a todos, nos toca el bolsillo fuerte. Nos toca de cerca. Así es. Porque bueno, desde lo que va del año vamos a ir viendo diferentes placas. Por ejemplo, bueno, el presidente del Senado dijo, este es el último. Claro, Federico Pinedo anunció ayer eso. que era el último tarifazo que se venía por lo menos del año. Sí. Todavía recordemos que queda un año más de gestión de Cambiemos y que se anunciaba que hasta 2019 iban a seguir aumentando los impuestos, sobre todo por la quita de subsidios. Eso llevaba a que justamente se traslade directamente al pago luego de los impuestos de cada familia. Claro, y obviamente que lo quiere ahora, lo que está pidiendo el gobierno es una ayuda a las provincias. Una ayuda a las provincias, así es. Y recordemos también que no es la primera vez que el gobierno dice que es el último. Sí. Entonces hay que estar atentos porque no es para nada seguro que este sea el último. Y a su vez, una buena es que la oposición llevó a diputados para que se trate la ley de precios razonables que sería aprobada sin la necesidad de la mayoría, ¿sí? Entonces sería con una elección simple y se podría tener en cuenta esto para que no suban los precios más de lo que sube el salario de la familia, que es lo que realmente importa. Claro, porque ahí está el otro problema, ¿no? Digamos que los salarios no suben en consonancia con lo que sube primero la inflación y luego los tarifazos, porque no se cuenta esta suba de los impuestos en la inflación al final. Si bien se dice que sería el último tarifazo, aumento, va a haber aumentos. Por ejemplo, en el transporte se espera que en junio haya un aumento, de la luz en agosto, obviamente que van a ser paulatinos, pero de altos porcentajes el aumento, ¿no? Y nuevamente se podría aumentar el gas en octubre. Claro, y eso tengamos en cuenta, Mimi, que son impuestos a nivel nacional. En Córdoba quedan aumentos del estacionamiento medido, quedan aumentos en taxis, en remises. O sea, se sigue atacando, ¿no?, el bolsillo del ciudadano desde distintos sectores. Primero a nivel nacional, luego provincial, luego municipal. Entonces, todo eso va afectando, ¿no? Queremos ver en algunas placas, mira, tenemos tremenda pantalla atrás como para poder mostrarte justamente los aumentos. Esto es de los datos de La Voz del Interior. La luz ha aumentado en lo que va del año, en lo que va del mes, el 2,7%. Mientras que el gas del 59,7% al 99,6%. Bueno, ese es el golpe más fuerte, no solo a la familia, sino a las pymes, a la despensita, a los comercios. Después, el consumo moderado, por supuesto, el 72,9%. Después hay, obviamente, dependiendo de cuánto consumas, el aumento que se ha tenido en cuenta porque ha sido relativo. Claro. Después, el consumo alto, un 76%, con consumo entre el 1.501 y 1.800 anuales. Bueno, la verdad que es mucho, esos números a usted que está en su casa no le interesan. Lo que sí le interesa es que no llega más a fin de mes. Se habla mucho de aumentos, pero no hay ninguna paritaria, no se habla de paritaria, no se habla de aumento de sueldos en ninguno de los... Y convengamos que la mayoría de los gremios y de los empleados han cerrado a principio de año un aumento de sueldo del 15% cuando se preveía que esa sería la inflación, pero que claramente ya la tendencia va a marcar que va a ser mucho más. Incluso consultoras privadas dicen que va a rondar el 20%. O sea, ya ni siquiera el aumento de sueldo de principio de año va a estar en consonancia con lo que va a ser
el fin de año y ni siquiera con la inflación. A esto hay que sumarle todas las subas en servicios, en impuestos. Eso es lo que vos decías, no estamos hablando del combustible, no estamos hablando de taxis, no estamos hablando del transporte interurbano. Acá estamos hablando solamente de lo que afecta al hogar. Y tengamos en cuenta que todos estas subas que se prevén para lo largo de lo que queda del año, también van a hacer que los precios de los productos y de los servicios vuelvan a aumentar. ¿sí? Exactamente. Justo Entonces, hablábamos ahora de los servicios como por ejemplo el combustible, que días atrás aumentaba un 3,5%, la nafta, el diésel 2% y Infinia diésel 2,4%. Ese fue el aumento. Después en el transporte interurbano aumentaba un 14,62%, mientras que taxis y remises un 15%, el ITV el 25%, estacionamiento medido el 50% aumenta y el peaje aumenta, bueno, desde enero ya sabemos. Los peajes más cercanos a Córdoba, los que están rodeando Córdoba, que ya están arriba de los 30 pesos. Justamente eso es lo que decía recién. Ahí aumentó el ITV, aumentó el combustible y eso determinó que aumente el servicio de transporte como es el taxi y el remis. Bueno, porque es una cadena. Es una cadena. Y desde el gobierno se dice, no hay vuelta atrás, no hay plan B, no hay otra que este tarifazo. Por eso se está pidiendo a las provincias que colaboren con una quita en algunos impuestos, una baja en algunos impuestos o incluso en subsidios. Claro. Lo que tanto cuestionan, que el subsidio es como tirar la plata, le está pidiendo a las provincias, el gobierno, que subsidie algunas partes como para ayudar a disimular este aumento tan fuerte. Sí, y que se quiten sobre todo de los impuestos, por ejemplo, de la boleta de la tasa de la luz, que se quiten algunas tasas municipales o provinciales. ¿Cuál era la estrategia en un principio de que estas tasas estén ahí? Bueno, que la pagabilidad o lo que se paga es mucho más probable que se pague la luz a que se paguen estas tasas si están individualizadas. Claro. Entonces, pagando la luz, la municipalidad y la provincia se aseguran de que el ciudadano paga las otras tasas. Pero generan un aumento a fin de mes en la boleta de la luz. Por eso dicen, bueno, hagamos una cosa, lo saquemos, que baje el precio de la luz o que baje en una apariencia, y que lo otro se pague por separado. Bien aclarado ese punto, porque claro, vos vas a pagar la luz, pero después el resto de los impuestos lo seguís teniendo. La factura quizás no te va a llegar tan alta, pero queremos saber qué pensás vos en las calles. Por eso está Ariel ahí con vos, que estás caminando la calle, y con vos, que ya no te alcanza el dinero. Tenemos una encuesta que estuvimos haciendo, él recorriendo las calles. A ver. Así es, tiene que ver con esto, con los tarifazos que nos afecta a todos los usuarios. Vamos a hablar bien directo, vamos a hablar con la gente, vamos a hablar y preguntarle cómo hace para seguir pagando esos aumentos que se vienen haciendo. Recordemos que hoy, 23 de abril de 20 a 21 horas, hay un paro, esto circuló por redes, de un grupo de usuarios con respecto a la electricidad. Proponen un apagón por 1 hora para reclamar ante los aumentos que vienen sucediéndose en las tarifas, lo que fue tanto el año pasado como el anterior, y que ya el gobierno ha dicho que no va a haber marcha atrás y siguen los aumentos. Le preguntamos acá un poquito, ¿cómo le va, chicas? Una preguntita. ¿Siguen aumentando las tarifas? ¿Ustedes viven solas, viven con su mamá, papá? Ah, no, yo tengo boleto. No con el boleto, me refiero con las tarifas, gas y luz. Ah, ¿Vivís con tu mamá, con tu papá? Sí, sí. Perfecto. Ajá. Bien, ¿qué dice papá y mamá? ¿Cómo ahorran con respecto a la luz y al gas? Me imagino que van a estar, apaguen las luces y demás. Sí, no, cada vez suben más, así que estamos cuidando. Están cuidando un poquito, perfecto. Bueno, ahí va, hay que cuidar un poquito entonces. Muchísimas gracias. Vamos por este lado que vamos a seguir preguntando al usuario, que es justamente al que le suceden estas cosas. Hola, ¿cómo le va? Le hago una preguntita por acá. Simple. ¿Tu nombre? Melissa. Melissa, tengo una pregunta. Los tarifazos siguen sucediendo. Ya el gobierno ha dicho que van a seguir aumentando cualquiera de los servicios, gas, luz y agua. ¿Cómo repercute en tu hogar? Igual que todos. Igual que todo, ¿qué significa? ¿Se recorta o no? Sí. ¿Estás gastando cada vez menos? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos por este lado, seguimos preguntando un poquito acá. A ver que agarramos a la señora que justo se está tomando el colectivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, bien. Bien, hay un paro hoy, 23 de abril, de la electricidad de 20 a 21 horas, un grupo de usuarios para un apagón total. Siguen los aumentos, el gobierno no da marcha atrás en los tarifazos. ¿Cómo repercute en tu casa, en tu hogar? El aumento del gas, el aumento de la luz, el aumento del agua. Bueno, siempre mal, repercute mal, siempre que hay tarifazos, pero los ha habido toda la vida. Lo ha habido toda la vida. Sin embargo, estos últimos años han sido mucho más intensos, con un porcentaje que se ha incrementado mayor a lo que han sido las paritarias. En tu caso, en casa, ¿cuántos son? 2. 2. Y bueno, ¿y hay un cuidado particular o no? Sí, cuidamos, obvio. ¿Siempre se cuidó o ahora más que nunca? No, siempre se cuida. Bien, ¿qué te cuesta más, la luz o el gas?
El gas. El gas, que hace más caro. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. No, a vos. Así es, bien directo con el vecino, con el usuario. Estamos preguntando los temas de agenda que tenemos en nuestro programa en Bien Directo. Nosotros les preguntamos directo en la calle. Gracias, Ariel, gracias. Yo quisiera saber, y acá abro así a ustedes, como ciudadano a pie, que somos todos, no solo que tiene que ser un hábito el cerrar la canilla mientras te cepillás, no dejes las luces prendidas, pero ¿en qué ahorrás también? Porque después se te termina la salidita al cine y algunas Claro. cositas. Te cuento, en el caso del gobierno, por ejemplo, hay que tener en cuenta que una paliativa, vamos a decir, este aumento era la opción de pagar en cuotas. Por ejemplo, en el caso del gas, se puede pagar en 3 cuotas. Me da Esto va a miedo hacer eso. que en el verano, que uno dice, bueno, voy a reducir un poco el consumo, voy a reducir el gasto, Sí. no, vas a estar pagando lo que consumiste durante el invierno. O sea que hay que Claro. tener en cuenta eso. Y además, esto es como un dato y un consejo, te diría. Hoy salió una noticia que decía que el 12% del consumo del gas corresponde a la perilla de piloto. ¿Viste? Cuando vos pones el calefactor y decís, bueno, voy a reducir el consumo, voy a poner en piloto, eso hace que se consuma el 12% de la factura del Bien, gas. esas cosas son importantes saberlas, porque incluso dejar aparatos electrónicos enchufados cuando no hace falta, o sea, no sé, la pava eléctrica, o dejar el cargador del celular, cosas que no usamos generan también un gasto. Claro, vos por ahí también decías, preguntabas qué es lo primero. Y bueno, lo primero que se recorta o lo que recorta la familia es el ocio. El ocio. Es así de simple, digamos, la salida a comer afuera, las distracciones, llevar a los hijos al cine, como decías vos, disfrutar de una película. Bueno, todas esas cosas hay que irlas Y recortando. afecta a un mercado también. Y lógicamente se afecta el consumo. Ujú. Esto es toda una cadena en la que se ve afectada primero el trabajador, el ciudadano de a pie que tiene que ir todos los meses a pagar la boleta que todos los meses le aumenta, el sueldo que sigue siendo el mismo de hace 3 meses. Entonces todo esto va a ir afectando, lógicamente, el consumo, que hay políticas en las que no tienen tanto en cuenta porque también dicen, bueno, controlemos el consumo, controlemos el dinero circulante y controlamos la inflación, que era uno de los principales problemas que tenía este gobierno o que intentaba solucionar en un principio. Me hace ruido cuando por ahí se nos pide a nosotros el apagar el calefactor por el 12% ese que gastás, apagar la luz, poner el aire en 24 y por ahí hay grandes empresas que tienen un edificio completo de 40 pisos y está todo iluminado toda la noche. Sí. Así es. Entonces me parece a mí que tiene que haber una concordancia con lo que se dice y siempre se nos pide, no solo se nos pide a nosotros que cuidemos y que ahorremos, sino que también se nos está diciendo que no se nos va a aumentar un centavo. Sí, a ver, por ahí las medidas son antipáticas, claramente para el ciudadano son antipáticas. Eran necesarias y en cierto punto había ciertas tarifas que estaban muy desfasadas de una provincia a otra, como por ejemplo en el caso entre Buenos Aires y Córdoba. Había impuestos como por ejemplo el del gas, que se pagaban cifras muy bajas. ¿Cuál era la excusa? Que bueno, al pagar cifras tan bajas, la empresa no podía reinvertir, entonces el servicio por ahí era deficitario, había familias que no tenían gas. Bueno, con estos tarifazos, con estos nuevos aumentos, ¿qué fueron las cosas que se fueron haciendo? ¿Fue aumentando? ¿Hay más familias que tienen gas? Mejoró el servicio. ¿Mejoró el servicio? Bueno, mira, vos sabés que para hablar un poquito más de esto, para abrir un poquito el tema, vamos a hablar con alguien que entiende un poco más que nosotros y que nos queremos informar también. Vamos a hablar con Miguel Siciliano, que ya está en línea, secretario de Asuntos Institucionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba y presidente de la Fundación Pensando Córdoba. Hola Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, queremos hablar de esto, del tarifazo. A ver qué pasa. Siempre nos agarramos el bolsillo nosotros, ¿va a ser siempre así? ¿No hay un plan B de que pueda afectar quizás a las multinacionales, que sean ellas las que banquen un poquito este tipo de aumentos? Bueno, dos cosas. Primero, yo los escuchaba recién y coincido plenamente con muchos de los conceptos que han planteado. Pero me parece que en la discusión del aumento de tarifas, que algunos le llaman sinceramiento tarifario, otros le dicen tarifazo, depende del lugar desde donde cada uno hable. Pero me parece que lo que tenemos que plantear es cuál es el plan en materia energética. Porque nosotros con la Fundación participamos de todas las audiencias públicas nacionales por el aumento de gas, por los aumentos de luz. Y les tiro un ejemplo. Por ejemplo, Argentina es la segunda reserva mundial de gas. La segunda reserva del mundo del gas. Sí. Con lo que se llama Vaca Muerta, con lo que se llama Piedra de los Monos, que es una reserva que está cerca de Jujuy, con lo que se llama
Piedra Negra, una reserva que está cerca de Neuquén, cerca de Vaca Muerta. Entonces uno plantea, cuando uno discute el tarifazo o el sinceramiento tarifario, yo está bien, hay que discutirlo, hay que ponerlo en la mesa, pero también tenemos que discutir cuál es el plan en materia energética, Miguel, para que la Argentina... Esa es la respuesta que esperamos, porque yo lo único que escuché ahora de parte del gobierno es que no hay plan B y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuál es el plan? Claro, ¿Llevar el tarifazo sin plan? Es que la discusión es esta, es decir, ¿cómo vamos a hacer para que de acá 10 años, 15, si hace falta, Argentina pase a ser una potencia en materia energética? Porque tenemos el recurso natural para hacerlo. Entonces, si lo único que vamos a discutir es costo de tarifa, estamos complicados. Yo quisiera que junto con el costo de la tarifa discutamos cómo vamos a hacer para que el privado invierta en serio y no solamente discuta rentabilidad. ¿Cómo vamos a hacer para que el Estado se pare sobre propiedad de los argentinos, que es el recurso natural, y pueda utilizarlo bien? Digo, hoy no hay independencia económica en el mundo si no hay independencia energética. La energía ha pasado a ser una de las claves de los países de avanzada para poder pararse frente al mundo. Claro, nosotros obviamente, sí, Miguel, lo que tratamos de hablar es cómo toca el bolsillo del ciudadano, que es al que le llega, que es al que más lo siente, pero por supuesto claro, que no debería recaer en nosotros. Hay muchos otros planes o proyectos para que esto nosotros ni lo sintamos. Pero que yo les garantizo que el bolsillo del ciudadano, que es lo inmediato, va a encontrar solución cuando empecemos a discutir lo mediato. Porque está claro, si lo único que yo pongo sobre la mesa es cuánto tiene que costar el BTU de gas o cuánto tiene que costar el kilowatt energético de luz, y es la única discusión, y bueno, pongo la rentabilidad empresaria, los costos, la modernización, y me sale que el vecino lo tengo que matar pegándole con un palo en la cabeza cuando hablamos de la tarifa. Ahora, si yo genero un proyecto a 10 años, quizá pueda trabajar para que el costo del gas, de la luz, de acá a 10 años, no signifique en el salario del vecino común lo que significa hoy. Entonces allí sí puedo trabajar en la fomentación de energías renovables, en la implementación de paneles solares, en ver cómo hago para que el vecino... Digo, hoy en la Argentina hay ciudades donde el vecino tiene paneles solares y le vende luz a las productoras. Sí. Esto pasa no en Estados Unidos, en Europa, esto pasa acá. Entonces creo que lo que tenemos que discutir seriamente es, por supuesto, primero cómo hacemos para que la única discusión del hoy, del ya, no sea solamente la rentabilidad empresaria, pero además ver cuál es el plan que este gobierno tiene para que la Argentina, teniendo todo lo necesario para ser una potencia en materia energética, lo sea, porque de esa forma el vecino va a sentir mucho menos el impacto en su bolsillo. Bien, a ver, aquí te quieren hacer una pregunta. Buenas tardes, Miguel. María Paula Salorte es mi nombre. Le quería consultar en esto que hablábamos del sinceramiento. ¿Cuándo el gobierno piensa sincerarse con el sueldo de los ciudadanos, con el sueldo de los docentes? ¿Sí? Porque también sería una buena ayuda que, más allá de que aumente, también aumente el sueldo. Porque la verdad es que se hace imposible. Para la familia de Córdoba y del país se hace imposible pagar estas tarifas. Bueno, yo no tengo ninguna duda porque hablamos de sinceramiento de los costos y el sinceramiento de los ingresos. Digo, porque, mira, yo miraba el otro día, ¿no? Los aumentos, los saco de la nación y los meto en la ciudad durante 15 segundos, pero en realidad sirve como ejemplo. Miraba los aumentos que el Consejo Deliberante dio el último jueves. El costo del taxi aumentó el 16%. No sé si ustedes sabían, pero los choferes de taxi, su sueldo lo cobran de la diaria, por lo tanto, significa que los choferes de taxi vieron aumentado su salario en un 16%. Pero el costo de el parquímetro digital que ahora tenemos para la empresa, el aumento fue del 50%. Y yo decía, alguien que me explique cómo aumentó el 16% el salario del taxista y el 50% el estacionamiento con el que va a ganar la empresa privada. Exactamente. ¿Por qué el 50 en uno y el 16 en otro? Así es, Miguel, no. Mirá. Cuando aumentamos el 50 para la empresa es sinceramiento, cuando aumentamos el 16 para el empleado es
Entonces digo, yo coincido con lo que vos planteás. Sí. Bueno, la verdad que sería muy lindo poder haberte tenido aquí en el piso y charlar un poquito más, pero desde ya agradecemos muchísimo esta telefónica que nos aclaró un montón de cosas y sobre todo que el gobierno no tiene un plan para estos tarifazos. Gracias, Miguel Siciliano. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Bien. Nos quedamos con varias cosas. Creo que algo importante que decía Siciliano es justamente esto de la independencia energética. Si este sinceramiento de las tarifas nos lleva a la independencia energética, de que dejemos de comprar gas a Bolivia, que dejemos de comprar gas a Chile, cuando llegue esa independencia, ¿van a bajar los impuestos? ¿Van a decir, no, bueno, ahora sí, ya podemos producir el gas, lo vamos a distribuir, vamos a bajar esos precios, vamos a retrotraer? ¿O van a aumentar los sueldos en consonancia? No existe en la historia indicio de que alguna vez haya bajado algo. Lo que sí puede ser que si se llega a lograr esto, que hay que confiar. La verdad que uno quiere confiar en las medidas del gobierno. Si se llega a lograr esta independencia económica de los demás países que les compramos esta energía, que se pueda aumentar los salarios. Claro. Sí, seguramente van a generar mucho más trabajo aquí, que es la idea. Pero igual, el gobierno sigue hablando de la confianza en los inversores de afuera, que pareciera que están en los sueños de ellos, porque hasta ahora no aparecen. Y de hecho parece que las alternativas siempre parecen estar afuera, ¿sí? En las empresas y si no, en el ciudadano que tiene que ajustarse, que tiene que cuidar, que tiene que cerrar la perilla de piloto, pero el gobierno no está dando una solución real, ¿sí? Entonces, ante esta falta de solución, es muy difícil que el ciudadano llegue a fin de mes. Es como decimos, no solo aprieta el bolsillo de cada uno, sino que esto está afectando a las pymes, a la despensa de tu barrio, a un montón de sectores que, bueno, que sin duda lo sienten de una manera muy fuerte y por eso es que uno siempre contra de un tarifazo, siempre que no vaya acompañado del aumento de un sueldo. Sí, incluso los mismos trabajadores de EPEC han sido un fusible a la hora de que se diga, bueno, algo que llamaba la atención en EPEC eran los sueldos, eran ciertos logros que tenían contemplados en el convenio colectivo de trabajo. Exacto. Y que ahora se ven afectados porque por ineficiencia de la empresa, porque ahora, ¿qué es lo que dice el trabajador? Bueno, si nos van a revisar a nosotros en que paguemos los impuestos, en que colaboremos, también revisemos la eficiencia de la empresa a la hora de distribuir la energía, a la hora de producirla, a la hora de generar todo esto, ¿no? Entonces, es como siempre el fusible va a ser el ciudadano o va a ser el trabajador. Y los trabajadores saben muy bien cuáles son las excusas que pone la empresa, sabe cuál es la realidad y cuál no. ¿Quién mejor que los empleados de EPEC para saber cómo trabaja esta empresa? Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte, no de luz, a un pequeño corte. Ya venimos con mucho más bien directo ahí en la pantalla de Canal 6. En vivo por la pantalla de Canal C, haciendo bien directo este programa que arranca hoy y esperamos que dure por mucho tiempo. Ahora tengo a Mica Crucianelli que me trae algunos chimentos del espectáculo. ¿Cómo una separación de famosos ahora? Una separación y un nuevo amor, ¿no? A ver. Viene con una ruptura, no sé si la tenés a Soledad Fandiño. Sí, ¿quién no? Una modelo, sí, actriz. Sí. Y que estaba en pareja, bueno, tienen un hijo con René de Calle 13. Sí. Se han separado. No me digas. Sí, así es. Hacían linda pareja, aunque era medio el agua y el aceite, pero hacían linda pareja. Claro, eso se rumoreaba, ¿no? Que eran muy diferentes el estilo de cada uno en particular. Y se dice que ella tiene un nuevo amor y que está instalada en la Argentina. Ajá. Así es. Un actor, tiraron el nombre Nicolás Furtado, que participó en una novela con ella. No sé si lo tenés. Nicolás Furtado, a ver que para los nombres, si me pone la carucha capaz que sí, pero no lo tengo Nicolás. Así que ya lo largó a René, así de fácil. Vamos a ver qué pasa. Tantos quisiéramos tenerlo a René y ella ya lo dejó así por otro. Pero, ¿a vos te gusta la onda de René? Me encanta la onda de René de Calle 13, por supuesto. ¿No? Claro, sí, están separados. Y ella con un nuevo amor en teoría. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Bueno, en teoría un actor. Bueno, pero a mí estos días estuvimos hablando mucho de Ulises Bueno, porque dijo unas polémicas declaraciones en un programa aquí de Córdoba. Pero anoche sumó unos puntín, me parece. Ha sumado unos puntos Ulises Bueno, el cantante de cuarteto que la está rompiendo en Córdoba. Estaba en pleno baile y comenzaron a realizarse actos violentos en el público, que le pasa a varios cantantes de cualquier género musical. Y Ulises decidió parar con todo. Le dijo a los músicos, parame todo, y le dio al público... Ahí vemos imágenes, mirá. Mira vos, eso es lo que fue en Villa Retiro. ¿Le los retó?
los retó y les dijo, chicos, si van a consumir estupefacientes, hagan su vida, no hagan disturbios, porque piensen en ellos que después los tienen que ir a buscar al hospital o a la morgue. Eso es lo que les decía Ulises. Y además, la gente misma empezó a señalar a los que hacían el problema. Y una vez finalizado esta situación, donde él dijo que no se hagan los vivos, que vienen a disfrutar. Exactamente. Vino la Basta de policía. que eso de querer que agarrarse las piñas de vivos. Muy bien, muy bueno el mensaje que dio, ¿eh? Exactamente. Así que Mimi, vino la policía, retiró a la gente que empezó con los actos violentos y finalizó el baile en paz. Con lo lindo que es ir al baile, para ir a divertirse. ¿Qué te vas a pelear? ¿Con quién te querés pelear? Mira, muy bueno el mensaje, la verdad, para aplaudir, y creo que después de lo que había sucedido, decir que estaba un poco harto de la gente, de la fama, que no entendía nada, creo que sumó un puntito decir esto acá la gente lo aplaudió mucho y lo bancó. La verdad que sí, para mí un ejemplo con el tema de la violencia y poder disfrutar un show en paz. Así es. Bueno, gracias, Mica, por tu Muchas participación. gracias. ¿Nos va a traer muchos más chismentos así de la Exactamente. espectáculo? Ya les voy a traer todo. Muy bien. Vamos ahora a seguir con otro tema que está en agenda periodística y que por supuesto se habla muchísimo en las calles. Y mucha gente está necesitando información también, está indecisa, no sabe ni siquiera qué es lo que se está debatiendo ahora en Congreso. Por eso trajimos a gente que sí sabe lo que está pasando, sí sabe qué es lo que se está debatiendo. Vamos a presentar a Nélida Cuestas. Doctora, ¿cómo le va? Nilda, perdón, estoy sin anteojos. De Liliana Olivero, la tengo por aquí. ¿Cómo le va, Liliana? Un placer tenerla aquí. Bien, y Meme Mosco, ¿así le dicen Meme? Moscoso. Meme, mira, Mimi, Meme, un placer. A ver, vamos a... ¿Quién es que le falta? A usted le falta el micrófono. Bien. Del Portal de Belén, sabemos que Liliana es del Frente de Izquierda. Vamos a hablar un poco de justamente cómo estamos nosotros parados ante este debate. Muchos hablan de que se debate la despenalización, otros que se debate la legalización, otros que están a favor o en contra del aborto. Creo que estamos todos en contra del aborto. Así que, ¿cómo consideran ustedes? Vamos a arrancar por Nilda. ¿Cómo ves vos este tema, este debate? ¿Lo estás siguiendo? Sí, por supuesto. Es un problema que ya viene de años y que me parece muy bien que lo discutan, pero con gente que sea idónea, o sea, por la parte legal y por la parte médica, que son los que más tienen conocimiento y hablan de la casuística, de la estadística, no presentar estadísticas que no existen. Es cierto, no hay estadísticas certeras. No. Uno lo usted puede como saber. Doctora, o sea, ha investigado. Sí, totalmente, y porque, bueno, yo tengo mis años ya, tengo 37 años en el Hospital Universitario de Maternidad Nacional, soy profesora, soy de la cátedra, o sea, tengo departamento de alto riesgo, entonces tengo una casuística, más o menos, y que ha ido cambiando. Inclusive hablaba con Meme, el hospital nuestro es un hospital ahora de autogestión, o sea, trabajan con obras sociales, deben pagar un recibo, un sueldo, un saldo, digo, pero antes, que era gratuito, como la maternidad provincial y el neonatal y el Hospital Misericordia, donde en todo se hace en ginecología y obstetricia, es mayor cantidad de las pacientes que venían, ¿no es cierto?, con los abortos provocados o con la idea de no tener a su bebé. Bueno, y usted que me imagino que lo ve de cerca, ¿qué postura tiene ante esto? Bueno, estoy en contra totalmente. En contra de la legalización. En contra de la legalización. O sea, yo creo que el aborto, ya sea penalizado, legal, como se lo quiera llamar, es un problema sanitario de lo cual las autoridades se deben hacer responsables y buscar una buena... Gente hay, o sea, una buena educación sexual, una parte de control. Bueno, no hay que olvidarse que eso también se está debatiendo, porque por ahí nos quedamos solo en la legalización del aborto y no estamos acordándonos que se está discutiendo y se está queriendo poner en agenda la educación sexual por sobre todo. Sí, con respecto a la parte educativa, porque ya hay centros tanto provinciales como municipales. En la misma Maternidad Nacional hay consultorios de planificación familiar en las cuales al paciente se le brinda educación, anticonceptivos orales o inyectables de 3 meses, Implanon, que es el subcutáneo, DIU, la ligadura tubaria, o sea, se le ofrece todas esas posibilidades
a la mamá o a la mujer joven o adolescente o la madre que ha tenido muchos niños, que ya por problemas económicos, lo que sea, no quiere tener más hijos. Entonces, es cuestión de una educación y que una voluntad. Antes de escuchar la opinión de ustedes dos, que me interesa mucho la opinión también de Liliana. Ustedes son del portal de Belén, usted, Meme. Aquí tenemos un mapa detrás de ustedes que se ve en la pantalla, también lo vamos a ver bien en la pantalla con ustedes, de cómo estamos nosotros en el mundo, ¿no? De dónde es prohibido directamente, dónde está permitido salvo para preservar la salud de la madre, o si ha sido una violación. Entonces vemos que ya gran parte del mundo lo ha directamente legalizado. Y en esos países, seguramente Liliana estará informada también, se ha bajado incluso la cantidad de abortos. O sea, ¿por qué? Porque va acompañada de una educación sexual. El mapa mundial plantea hoy que el 61% de los países donde viven, mejor dicho, el 61% de las mujeres en el mundo, está legalizado el aborto. Y en el 39% está impedido o está restringido algunas causas. Esto plantea que 1.424 millones de mujeres están frente a un peligro. No quiere decir que el resto no lo tengan, pero en esto quiero puntualizar. Países como Nicaragua, como El Salvador, que incluso le plantean a la mujer donde peligra la salud y la vida de esta mujer que llegue a término con el embarazo. Creo que estamos hablando de la falta de los derechos humanos y de tampoco entender el tema que tiene que ver con la salud. Y en este caso creo que tenemos que discutir muy seriamente, porque Macri abrió el debate, pero esto no quiere decir que conquistemos la legalización del aborto, que tiene que ver con algo que el debate no es aborto sí o aborto no. ¿Es legalización o aborto clandestino? Es que el aborto va a existir. El aborto se hizo, se hace y se hará en la medida en que el Estado no tome parte y que las mujeres efectivamente mueran. Un país de Latinoamérica que ya lo ha legalizado, aún estando en contra. Bueno, sabemos el caso de Pepe Mujica. Tenemos un pequeño tape. Uruguay, Ciudad de México, Guayana, Costa Rica. ¿Legalizaron? Legalizaron. Nosotros tenemos un pequeño tape de Pepe Mujica que hablaba al respecto. La cosa es sencilla y es sentido común. Creo que nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principio. Pero hay un cuadro de mujeres en toda la sociedad que se ven la amargura de tener que tomar esa decisión contra viento y marea. Porque la familia no lo entiende, por soledad, por avatares de la vida. Y ese mundo vive en la clandestinidad y la explotan y se juega la vida. Y toma decisiones más allá de las discusiones de principio que puedan tener los políticos o los filósofos. Toma decisiones. Bueno, y ahí hay vidas que se pierden. Yo creo que reconocer la existencia de ese hecho, ponerlo arriba de la mesa legalizándolo, nos da la oportunidad de poder obrar persuasivamente sobre la decisión de esas mujeres. Y si hay una cuestión económica, una cuestión de soledad, una cuestión de angustia, los hechos demuestran de que muchas mujeres retroceden y se pueden salvar más vidas. Lo otro es dejarlas aisladas en el medio de su drama. Me parece que es hipócrita. Tenemos que hacernos cargo y tratar de salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posible. Bueno, no puedo discutir esto como cuestión de principio, lo discuto como una realidad. Fuerte, ¿no? Fuerte porque ahí no está de acuerdo, pero sin embargo se pone en el lugar de la mujer en el momento que dice esa mujer que se ve en la amargura de tener que generar un aborto. Meme, vos, ¿qué opinas de las palabras de Mujica? Me llama la atención en realidad, y esto se ha dado de modo sostenido en el Congreso. Me ha tocado estar en la primera semana de escuchas en las reuniones informativas del plenario, y cuando estuvimos en Cámara de Diputados se habló muchísimo de números, y a mí me parece que lo más importante es poder ubicarnos en la realidad concreta de nuestro país y poder mirar también
a quienes repasan sus años de legalidad en el aborto y ven cuál es la realidad en el entramado social. Lo primero es que en nuestro país la mortalidad materna venía en reducción 20% de 2015 a 2016, y esto tiene que ver, me parece, con la independencia de los dos índices, el de mortalidad materna con el de legalización de aborto. Hay un estudio del Melissa Institute de Chile que hace específicamente este análisis en el continente, y Chile, que es el país con menor mortalidad materna de América, es el país que mayores restricciones tenía respecto de aborto. Esto nos deja en claro la independencia de estos dos índices. Pero además hace poquito, Segolendo Cluzel publica en Infobae 43 años de aborto en Francia y hace un repaso sobre lo que significó la legalidad del aborto en Francia. Lo primero que señala es que la ley que se sancionó por 5 años, a los 5 años debía ser revisada y efectivamente se confirma la legalización, y comienza a exponer el aumento de la cantidad de número en proporción a la población de aborto. Esto pasó en todo el mundo. El aborto aumenta porque para el hombre común, en general, la ley tiene también una función educativa. Entonces, para el hombre común lo que la ley me prohíbe es lo malo y lo que la ley me permite es lo bueno. En el Congreso, aún cuando uno de los proyectos principales de tratamiento es el de despenalización del aborto, lo cierto es que todos los especialistas y todos los que estuvimos llamados tanto a favor o en contra del aborto, van un poquito más allá. Si nosotros prestamos atención, la campaña no es por aborto despenalizado, la campaña es por aborto legal. Entonces, gratuito, entonces eso, y también esto de pensar el aborto en el hospital, nosotros debiéramos poder repasar un poquito cuál es la realidad concreta de la salud pública en nuestro país. Nosotros hace casi 27 años que Portal de Belén acompaña a mujeres en situación de conflicto, no solo con embarazos inesperados, sino también con situaciones de riesgo y de gran vulnerabilidad. Claro, ese es el tema que por ahí también las que están a favor de la legalización, entra el tema del feminismo. Otra cosa que está muy, muy en la calle, el feminismo, y que fue justamente las mujeres en la calle las que hicieron que esto llegue al Congreso hoy. Es decir, solo cuando mi cuerpo corre riesgo o solo cuando he sido violentada tengo derechos sobre mi cuerpo. Hay muchas cosas que por ahí, incluso hay doctoras, usted como me podrá decir, que no van a querer someter a alguien a un aborto por su ideología, porque podrán apelar a su conciencia. Yo, si me permitís, nosotros hablabas de la educación. En el año 2006 se votó en el Congreso la Ley de Educación Sexual Integral. No existe. Entonces, cuando nosotros hablamos del aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, es después de aplicar un sistema de consigna que no podemos dejar de pensar. ¿Por qué se daría hoy tiene entonces? que ver, porque hay un gobierno, el anterior y que han ejecutado las partidas presupuestarias, porque hay una ligación del Estado con la Iglesia que tiene que ser separada. Es cierto. En el año 2006, el protocolo para la escuela pública lo hizo la Iglesia. En el 2007 lo hizo el Estado. Protocolo que no se cumple. En el Colegio Santo Tomás, por ejemplo, para nombrar solamente uno, los talleres de educación sexual parten de decir que la homosexualidad es una enfermedad y que hay que curarla. Entonces, Liliana, con eso que me decís, franco. Por supuesto, con eso que me decís, y me quedan unos minutitos para seguir con el debate, nos vamos a un pequeño corte, porque está para quedarse hablando todo el día de este tema. Claro. Gracias, chicas. Vamos, ya volvemos. Bien, seguimos aquí. Ahora justamente que le quería preguntar, y estábamos así fuera de cámara charloteando un poquito con Nilda, doctora. Ella seguramente conocerá los riesgos de un aborto clandestino. Vos decías que hay algunos casos en que está permitido el aborto legal, bueno, por supuesto... Sí, los no punibles. Los no punibles. Sí. Pero ¿cuáles son los riesgos de un aborto clandestino? Los mayores riesgos son la infección o la hemorragia. Infección, porque generalmente ya... Aparte, bueno, primero voy a decir los riesgos, después te voy a decir que ya no existen prácticamente. Los primeros. No.
Primitivamente, yo hace 37 años que estoy en la Maternidad Nacional. ¿Los abortos clandestinos decís que no existen? No, no existen con el instrumental que se utilizaba. Basta de hablar de las agujas de la voz de tejer. Claro, y la hojita de perejil, y las pastillas de permanganato. Ahora existe, gracias al invento de la misoprostol, incluso comentábamos con ella, hay un grupo que da, por vía internet, por reunión, ya da indicado cómo se tiene que abortar con la pastilla del Oxapro. Y a su vez, esas personas Escuchaste que inconscientemente dijiste, gracias a Dios venden. existe la pastilla. Por eso, porque porque si no, Qué seguirían realidad con el triste, ¿no? síndrome de Mondor, con histerectomía y con muerte de la madre que no quería tener ese bebé. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que sí puede haber, perforación uterina o hemorragias. ¿Por qué? Porque quedan restos en la cavidad del útero. Y a veces son realizados por personas no idóneas o ni siquiera son médicos. Y bueno, ahí es donde entra justamente quien puede acceder a un aborto seguro y quien no. Pau, como mamá, a ver. 700 pesos cobran las socorristas las pastillas, ¿no? ¿Cómo? 30.000 pesos sale un aborto legal en una clínica que tenemos conocimiento porque todo el mundo lo sabe, yo no estoy inventando nada, porque la gente lo sabe. ¿Quién no tiene una conocida que no le ha pasado pesos también? en misoprostol, que nuestra agrupación de mujeres no tenemos coincidencia con la utilización de este elemento químico, porque sería el aborto químico y que realmente trae un montón de problemas. Por eso lo planteamos en el hospital y con total garantía para evitar justamente la muerte de la mujer, aunque sea una. A ver, Pau, efectivamente no sabemos los índices. Exactamente, no se saben los índices. Porque es clandestino. Por supuesto. Pau, ¿qué pregunta querés hacer? En realidad, bueno, como mamá, recién justamente hablábamos, valga la redundancia, de la realidad. Y lo cierto es que hay muchos casos de mortalidad de madres, ¿sí? Entonces, me parece que no sería un acto también de amor al prójimo, porque en mi caso, yo soy mamá y tuve la posibilidad de una educación y de una situación económica que me permitía mantener a mi hijo, ¿sí? Pero lo cierto es que la mayoría de las mujeres que mueren no tienen esa posibilidad. ¿No sería un acto de amor al prójimo ponerse en el lugar de esa mujer que ya está condenada por su situación, por su circunstancia, a pasarla mal? ¿No sería bueno ponerse de ese lado y no condenarla también a la muerte? Yo creo que lo que nosotros decimos que es un derecho, no un mandato. Lo que nosotros hacemos hace muchos años es considerar que esas condiciones en las que está de gran vulnerabilidad no tienen que ser una condena. Por eso nosotros acompañamos a mujeres concretas todo el tiempo procurando salir de esa situación. Pero entonces, la realidad ahí, no es una condena. Pero no para eso nada. Nuestro compromiso tiene que estar en que eso no modificar se esa tiene que dejar de realidad. hacer nunca, Pero no lo acompañar vamos a la dejar de mujer, hacer. nunca se deje de hacer, salga la ley que salga, ¿no? No, pero por me supuesto parece que no. que me parece a mí es que victimizamos a esa mujer que ya está en un Nosotros estado acompañamos vulnerable. a la mujer, no victimizamos a la mujer. No, ustedes no. Digo que él culparla por el aborto. Que si no resolvemos el problema de fondo, estamos con la política del parche, con la doble moral, con la hipocresía, porque en este país se realizan 500.000 abortos, le guste o no le guste la iglesia. El problema es que se salvan las mujeres que tienen un salario, que pueden decidirlo, que tienen un entorno afectivo que las acompaña. Tal cual, sí. A mí me preocupan las mujeres que no tienen esa posibilidad. Las adolescentes. Porque no hay educación sexual, porque no hay anticonceptivos para no abortar. Y lo otro, la vasectomía, que se la deberían hacer los varones, tampoco está estimulada por parte del Estado. La responsabilidad recae la totalmente legisladora sobre la mujer. provincial cuando se votó la vasectomía y la ligadura de trompa. Un pedido de informes todavía no me lo pueden contestar porque son políticas públicas ausentes. Gracias, Por Liliana. eso pedimos la legalidad. Chicas, seguro que la vamos a volver a tener. Gracias, doctora Nilda. Gracias, Meme. Gracias, Liliana. Un Gracias, placer. Mami. La verdad que nos quedó muy poquito tiempo y es un tema para charlarlo mucho con gente como ustedes que saben, que están en el tema, muy bien informadas y aparte adentradas en la situación. Gracias, Pau Salor. Gracias a Adri Collados. Y bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar mañana a las 13 horas aquí por la pantalla de Canal C, haciendo Bien Directo nuevamente. Chao.